Listo. Ya. Ujú. Hola, buenas noches. Hoy vamos a hacer una pequeña entrevista grupal en donde me gustaría escuchar cada una de sus perspectivas como psicólogos y psicóloga para analizar la película que se llama American Psycho. Para las personas que no han visto esta película, se la recomiendo, pero les voy a dar un pequeño resumen, entonces alerta de spoilers con eso. Esta película se basa en la historia de una persona que vive en Wall Street y trabaja para una institución financiera. Tiene un puesto alto, de alto ejecutivo, y toda su vida gira en torno a estatus social, a apariencia, y principalmente busca ese reconocimiento social a través de los objetos y las cosas que tiene, y los logros que obtiene como hombre. Esta persona empieza a tener ciertos problemas con el tema de ansiedad y conductas un poquito extremas que hoy las vamos a analizar justamente con ustedes como psicólogos, y precisamente por eso los tenemos acá. Voy a empezar con un par de preguntas, si les parece bien. Ya ustedes se sientan en la libertad de empezar y compartir lo que ustedes deseen. Vamos a hablar un poquito acerca de la cultura y de la cultura de la competencia y del yo idealizado, ¿verdad? Un poquito de la perspectiva de Karen Horney. Desde una mirada cultural, ¿cómo influye el ambiente competitivo y superficial de Wall Street en la construcción del yo idealizado de Bateman? Bueno, yo creo que lo impulsa a la necesidad de lograr como construir un yo idealizado basado como en aspectos que pueden ser como la profesión, el estatus y el poder. Y siento que es una cultura como muy competitiva, entonces siento que ya es el punto en el que lo obliga a verse como alguien impecable y superior todo el tiempo. Entonces creo que eso hace que como que genere su ansiedad y que desarrolle lo que es la ansiedad básica, ¿verdad? Y lo desconecta de lo poco que él estaba conectado con su verdadero yo. Ujú. Ok, gracias por tu participación, Alicia. No sé si alguien más quisiera agregar algo. Manu, Yo Carlos. Ajá. me gustaría agregar que toda esta competencia que Bateman, este actor principal de la película American Psycho, la obsesión con ese éxito que siempre, quiere alcanzar Claro. ese éxito y estarse comparando constantemente lo van empujando a personas erróneas para ir construyendo una identidad basada en lo que debe de ser él, Ujú. el constructo social le dicta y no quien él es verdaderamente, o sea, su verdadera esencia. Y él está tratando de alcanzar una imagen que es imposible. Ese hombre perfecto, el cuerpo perfecto, la estética perfecta, y es como demasiado exagerado. Y ya que es demasiado exagerado, todo lo idealiza. Y para Horney esto termina generando una neurosis. Ujú. ¿De qué manera, Carlos, si me podrías seguir ahondando un poquito en el tema de Horney y de la neurosis que mencionas, ¿de qué manera se ve reflejada en la vida de Bateman? Bien, la neurosis se ve reflejada porque él está buscando algo imposible, lo estético, su imagen, lo laboral, las parejas, el trabajo, a pesar que tiene mucha plata, entonces está tan enfocado en eso que va a tener un quiebre. Entonces se le va a separar la mente, el cuerpo, el alma, que es lo que sucedió al final de la película. Uh-huh. No lograba sostener él esa vida perfecta o lo que la sociedad esperaba, y él tuvo un quiebre, que fue cuando, bueno, de a poquito empezó a torturar a la persona indigente en la calle, luego a las prostitutas, luego a las supuestas novias. Entonces ya ahí se notaba el quiebre que él iba a tener, y al final tuvo un verdadero cuadro de neurosis que no aguantó más, se parte, no está en la realidad, llama al abogado, no sabe ni qué hacer, se empieza a cuestionar si está viviendo en la realidad o no. Ujú. Ok, gracias, Carlos, por tu participación. Solamente para personas que quizás no seamos tan expertas en el tema, ¿nos podrías aclarar qué significa neurosis
para únicamente La tener ese concepto neurosis, básico. sí, la neurosis es cuando el ser humano tiene el quiebre, que se separan los tres cuerpos, la de la mente, el cuerpo y el alma. Que justamente lo mencionabas, sí, Esta correcto. Ok, es que estemos unidos, pero es natural que los seres humanos estemos en un estado neurótico siempre, entre el sí, el no, el querer y el no querer. totalmente. Gracias, Carlos. Y muy interesante esa perspectiva de que se divide en tres partes el ser, ¿verdad? Manu, me gustaría también saber tu opinión. ¿Qué opinas acerca de cómo influye el ambiente competitivo y superficial de Wall Street en la construcción del yo idealizado de Bateman? Yo creo que las ideas que compartieron ya Alicia y Carlos como que se complementan y cuentan todo por completo. Él busca este yo idealizado, el perfecto, y la misma cultura de competitividad y de constante consumismo, y se basa como mucho en el tener, no en el ser. Claro. Influye mucho en el comportamiento de Bateman y cómo él empieza a buscar ese tipo de cosas porque todos los demás hacen lo mismo. Entonces, como para él sentirse importante y también parte de algo, se adapta a una sociedad de ese estilo. Estamos hablando un poco más de pertenencia, por lo que comprendo, desde tu perspectiva. Sí, De sentirse parte de un grupo. de sentirse parte de un grupo. Ok, interesante, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Esta está relacionada más a los símbolos culturales y a la decisión en la identidad. Más que todo estamos tomando en cuenta a Melanie Klein como autora en estos conceptos. Y la pregunta es esta. ¿Qué dice su relación con los objetos, hablando de Bateman? Tomamos en cuenta ropa, tarjetas, estatus, sobre su mundo interno escindido. No sé si se quedó clara la pregunta, si no la podría repetir, no hay problema. Sí quedó claro. Me gustaría aportar algo. Adelante. Desde la perspectiva de Melanie Klein, Bateman utiliza muchos objetos, como vos bien dijiste, las tarjetas, la ropa, las marcas, que había una que se mencionaba a lo largo de la película, sobre todo en los trajes. Entonces, bueno, y todo eso sirve para proyectarse, para proyectar ese mundo interno que está tan vacío, que hay mucha falta en ese mundo interno. Entonces, estos objetos, entre comillas, perfectos, representan esa parte idealizada de lo que él tiene. Su tarjeta, que eso me voló la cabeza, porque cada quien presentaba distintas tarjetas y él se iba sulfurando, que tal vez no se notaba demasiado en el rostro, pero bueno, eran microexpresiones. Claro. Entonces, son cosas que él tenía idealizadas. También pasó a la violencia, el desprecio a las personas, que ya ni siquiera eran personas, eran como un trozo de carne al frente. Y ahí empieza su proceso de persecución, que empezaba a imaginarse cosas que ni estaban. Así que él está dividido de nuevo en esa neurosis, pero ya va un poquito más a psicosis, entre todo lo bueno o es todo demasiado malo, y demasiado consumo con los objetos, que los llevan a un estado en no realidad. Gracias, Carlos. Mencionabas ya dos conceptos interesantes. Primero, lo de neurosis, que me hablabas, que era esta separación del ser en tres partes, si comprendí bien. Y ahorita la psicosis. No sé si me podrías aclarar un poquito a qué te refieres con psicosis para personas que, como yo, todavía tenemos lo que mismo que te decía, no tenemos todos esos conceptos. Bien, entonces, él ya traía ciertos ejemplos por detrás, ciertas actitudes, gustos, objetos, y como dije en la primera pregunta, él ya traía todo eso por detrás y era cuestión de esperar ese quiebre. Entonces tuvo su neurosis. Ya estaba dudando de su tiempo y espacio, no estaba en la realidad, y ya empieza a escuchar cosas,
o piensa que alguien lo está persiguiendo. Entonces ahí ya entra en ese estado de psicosis. No está en su realidad, no está en tiempo ni en espacio. Y ya duda. Entonces, ahí él ya está entrando o está en un amague de psicosis. Sí, correcto, que empieza a dudar. Interesante. De su realidad, ¿no? Porque ya no está en su tiempo y espacio. Ya es demasiado lo que tiene ese quiebre que ya empieza a dudar. Y es muy claro, ya al final de la película, que él piensa que todo el mundo lo está persiguiendo, que se está imaginando cosas y no hay nada. Totalmente. Y ahí sí consideraríamos que es la psicosis, ¿verdad? ¿Cómo? Justo la parte donde él está como, al final le llama al abogado y empieza a confesarse, consideraríamos que eso sería una psicosis, ¿cierto? Sí, y que ese final, como decía Manuel hace unos minutos, queda abierto a una interpretación muy subjetiva. No sabemos si en realidad estaba pasando o no, si él se lo está imaginando o no. Totalmente. Y que la directora no lo deja en claro, ¿verdad? La persona que hizo la película nunca especifica si fue real o no, ¿verdad? Interesante. No sé si, Alicia, ¿te gustaría compartir algo más relacionado a esta pregunta? Sí, a mí me parece muy impresionante cómo en la película se busca que los objetos como que hagan esta como separación ideal para sostener como la parte buena, pero también mostrando cómo controlan lo que es la parte mala, digámoslo así. Siento que los objetos sirven como, tienen la función como controlar lo que dijo Carlos, la fragmentación interna, y a mí eso la verdad es que me parece muy interesante, porque en la película como cada objeto como que le dan como un peso muy grande, porque para él tiene el peso de que es algo ideal, que lo va a llevar como a este punto de perfección, pero también te dan a entender que como que sirven para controlar esta parte que está como muy interiorizada. Entonces eso es algo que la verdad me pareció muy interesante y me sorprendió mucho cómo logran ponerle tanto peso. Sí. Claro, algún objeto que se te venga a la mente que consideres que representa eso que me acabas de mencionar de eso que le hace falta para lograr. Creo que sería la tarjeta, creo que es. Y sí. También siento que algo que se me hizo muy simple fue la reservación en el restaurante. Era algo que a él le parecía como muy estresante, porque inclusive cuando va a salir con la secretaria y ella le dice el restaurante y él ahí nunca puede conseguir reservación, o sea, es el no tener eso como que lo hace como sentirse mal y no como llegar a este punto de perfección de a los que les va bien, los que son importantes, comen ahí, y él aún no ha llegado como a ese punto. Y luego como que siento que algo que es malo, creo que tal vez sería el hacha. Siento que le ponen mucho peso, inclusive por eso lo ponen en el póster de la película y él lo recalca cuando llama a su abogado, porque representa como el punto de quiebre. Siento que es cuando como, a partir de ahí es como que se descontrola, como que la frustración interna como que se completa. Para mí esos tres objetos siento que son marcados. Claro. Muchas gracias por tu participación y qué interesante eso que mencionas de la fragmentación relacionado a lo que mencionaba antes Carlos de la neurosis, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. No sé si alguien más quisiera agregar antes algo, si no, continuamos. Sí, me gustaría agregar algo, Pereño. Va, súper, agrega, mano. Que él, dentro de este mundo que es completamente escindido, que lo tiene internamente, tiene una posición de esquizoparanoide, como mencionaba Carlos. Y acá, Bateman divide los objetos entre objetos buenos y objetos malos. Los objetos buenos, para él son ideales, admirables, perfectos. Y los objetos malos son todo esto que representan imperfección y desprecio. Y de alguna manera son amenazantes. Entonces, por ejemplo, su tarjeta para él debería ser perfecta. Pero la de las otras personas, la misma tarjeta, va a representar algo que sea desafiante o amenazante. O sea, el mismo objeto puede ser bueno y malo al mismo tiempo, si se dan cuenta. Y eso lo mantienen como en una lucha constante
como lo mencionaba ya Alicia, de intentar como mantener a balance o a raya, no sé cómo decirlo, su parte desfragmentada internamente, con tal de, porque se convierte como en una lucha, ¿no? Entre, entre los objetos idealizados y aquellos que le causan amenaza constante. Ok. Y qué interesante eso que mencionas, ¿verdad? Que no precisamente iba a ser otro objeto, sino que es la misma tarjeta, solo que en otra persona, ¿verdad? Sí. La de otra persona. Sí, buen aporte. Gracias, Manu. Entonces, ahorita no sé si quieren agregar algo más, si no, continuamos a la siguiente pregunta. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, ahora, desde una perspectiva más de la cultura del performance y del yo falso, vamos a hablar desde la teoría de Donald Winnicott, espero pronunciarlo bien, y desde una perspectiva más cultural. ¿Cómo creen que influye vivir en una sociedad basada en la imagen, en la construcción de un yo falso de Bateman o un falso self? No sé si quieren que repita la pregunta, ¿quedó claro? Quedó claro. Ok. Bueno, te voy a dar la opinión. Dele. Según Winnicott, el falso self va a aparecer cuando una persona tiene que adaptarse en exceso. Claro ejemplo, Bateman en la película. Se tiene que adaptar en exceso al ambiente para poder ser aceptada y no rechazada. Y en vez de expresar su vida interna, o sea, sus deseos, todo ese mundo interno, sus emociones espontáneas y sobre todo ser auténtico, él empieza a mostrar una versión que va construyendo para complacer a los demás, para poder encajar en ese grupo de Wall Street y poderse proteger de lo que sea que él piense que está actuando en su contra. Y lo de la película lo traemos a la sociedad actual, es como si ese ambiente cultural, ese colectivo, funcionara como una fábrica de falsos selves, porque vivimos en un mundo donde se valora más tu imagen, el rendimiento, tu promedio en la facultad, si es que estás en la facultad, el estatus, el cuerpo perfecto, la marca de la indumentaria, cómo te ves, con quién te relacionás, más que yo te pregunte, mira, Pedro, ¿cómo estás? Contame cómo andás. Entonces se le está poniendo más peso a otras cosas que a lo que verdaderamente importa, que es el estado de la persona, su estado mental, físico y emocional, como un todo. Entonces, muchas personas aprenden a existir solo para ser vistas, que acá es lo que dice Lacan, que todo mundo desea ser deseado, no amado, que eso es lo que se inspira, para no sentirse vacío, todo eso por adentro. Y bueno, y Winnicott es lo que advierte, que cuando el ambiente no sostiene que la persona sea espontánea, uno tiene que aprender a actuar para poderse adaptar. Ok, entonces vemos a este falso self como un mecanismo de supervivencia, podemos decirlo de alguna forma, de adaptación. Sí. Te vas adaptando al ambiente para que te acepten. Claro. Sí. Y es todo esto de ponerse máscaras, de aparentarse a alguien que no eres, ¿verdad? Correcto. No sé si Alicia, Manu, les gustaría compartir algo diferente. Algo con lo que estén o no de acuerdo, también es válido. Sí, él, entre esta parte de querer pertenecer y de sentirse parte de la sociedad, empieza a actuar y deja de lado completamente su lado auténtico. Entonces se basa en una personalidad que es justo el falso self,
como de superficialidad, de compensación de ciertos objetos, de buscar tener. Y, y la cultura misma es la que provoca todo esto también, porque no le permite ser una persona auténtica, sino que tiene que tener algo para poder ser dentro de la sociedad. Y, Ok, y eso me parece bastante grueso, como complementando un poco la idea de Carlos también. sí, gracias, Manu. Me parece la idea de algo para llenar tu propia identidad. Interesante. Alicia, no sé si quisieras agregar algo. Sí, a mí lo que me pareció bastante interesante es cómo en la película se reflejan las formas de y los métodos que él toma para como mantener el falso self. Creo que el más notorio son como las rutinas como compulsivas, como el querer mantener como esta fachada, digámoslo así, que al mismo tiempo también representa como ese vacío que él puede tener, que siento que en el discurso final se refleja muy bien, ¿verdad? Cuando él se da cuenta que a pesar de todo lo que pasó y así, como que sigue sin ser nada, como esta catarsis. Entonces, pero me sorprende mucho cómo él busca y toma todos los recursos para mantener esta rutina como y seguir alimentando lo que es el falso self. Interesante, Alicia. Mencionas que él sigue siendo sin ser nadie, algo así mencionaste, ¿correcto? Como que a pesar de Ajá, todo ese él, falso self, ajá, sí, justo él en el discurso del final, él dice esto de que su castigo sigue eludiéndolo y que no obtiene como un Sí. conocimiento más profundo de sí mismo. Me parece como sorprendente como esa pequeña frase porque refleja que uh-huh. a pesar de como lo que dijo Carlos, ¿verdad? Como que este punto donde él llama a su abogado y como desesperado, como por salir de eso y al final igual como que pues no le hacen mucho caso y es que después de admitir eso no hay como una catarsis, o sea, todo sigue como eludiéndolo y siendo igual y él probablemente siga como manteniendo este falso self. Uh-huh. Totalmente. Gracias, Alicia, también por tu participación. No sé si quisieran agregar algo más, Manu y Carlos, si no, pasamos a la siguiente pregunta. Está todo ok. Ok, me parece. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca del individualismo, del consumo y de la alienación, tomando en cuenta a Erich Fromm, o Eric Fromm, no sé si se pronuncia así. ¿Cómo explicarían desde la psicología y desde la perspectiva de Fromm que Bateman viva completamente alienado a pesar de haber alcanzado los máximos símbolos de éxito? Recordemos de que al final Bateman vive en un apartamento privilegiado, en una zona privilegiada, tiene un espacio social aceptado en donde ante los ojos de los demás tiene mucho éxito, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta que a pesar de que vive en ese ámbito de éxito, vive alienado. ¿Cómo explicarían desde la perspectiva de la psicología esta situación? Bueno, yo creo que es porque vive en el modo de tener, se podría decir así. Creo que define su vida por el valor de las cosas que posee, no por la persona que es. Inclusive le dice así como, no importa quién soy, lo que pienso es lo que tengo y lo que puedo llegar a tener, ¿verdad? Entonces es como el consumismo extremo lo llega como a desconectar de sí mismo, de los otros y como cualquier como forma que pueda llegar a crear algo auténtico en él. Y creo que crea como esta como alineación, ¿verdad? Como pese a su éxito material, él como que es como consumismo que no tiene como un punto límite, o sea, como que nada es suficiente. Creo que eso es, para mí define como este punto, ¿verdad? El valor de lo que posee, no tanto lo que es. Es lo que lo hace alienarse, correcto, como estar encerrado en ese ciclo. Gracias, Alicia. Manu,
Carlos, ¿les gustaría agregar algo distinto? Sí, yo encuentro como tres tipos de alienación que él tiene. Primero hacia sí mismo porque obvia por completo toda su parte emocional, es decir, la deja de lado, no sabe exactamente quién es, e incluso como que a veces juega el papel de otras personas y se dan cuenta del otro vicepresidente, ¿cómo es que se llamaba? No me recuerdo. ¿Se recuerda a alguien? Sí, fue No. el que asesinó. Ajá, el que asesinó, justo como que empieza a jugar ese Ujú. papel con tal de tener o sentir que tiene otra identidad, que es aún mejor que él. Entonces no se Claro. conoce a sí mismo, es como esa alienación de sí mismo. De ahí no tiene alienación con los otros porque a los otros lo miran como objetos o como, o como competencia o como basura. O sea, literalmente a las mujeres los mira como objetos o como trofeos. A los pobres y los marginados los detesta y creen que son como la peor escoria del mundo. Por eso lo asesina Ujú. también en el vagabundo, en este, ¿cómo se llama? Callejón. Y por otra parte, eh, también está la alienación del mundo porque él no conoce ni la parte ética, ni la parte de las dificultades que pasan otras personas, sino que él vive realmente en un estatus muy bueno que llega a despreciar todo lo que no es parte de ese mundo que él conoce. Y lo más Ujú. triste, creo yo, es que la realidad de nuestro mundo es eso. O sea, hay muchas personas pobres y muy pocas que tienen mucho dinero. Entonces es como, está dividida entre un 10 y un 90%. Y él vive en ese 10%. Entonces quisiera que todo el mundo fuera así de perfecto para él poderse sentirse eh, completo de alguna manera. ¿Sí? Y lo más paradójico de todo es que entre más va subiendo como de categoría o en este mundo de gerencia, eh, se supone que el mundo lo que promete es que entre más tengas, más feliz vas a ser. Pero Claro. él se siente más vacío conforme más avanza. O sea, conforme más cosas tiene, él va sintiéndose más roto. Y se da cuenta que el problema no es tener más o tener menos, sino el no ser lo que él debería de ser o ser su auténtico self. Em, entonces, la sociedad le enseñó a definirse por lo que posee y no por lo que él es como persona. Y todo eso lo hace ser alienante. Me Sí. imagino que ahí está. Carlos, Alicia, ¿les gustaría agregar algo diferente? Mm, Bueno, no sé si distinto, pero para complementar, O quizás, agregar, sí, correcto. Está bien. quizás Fromm, si estuviese vivo, Ujú. diría que cuando la identidad de uno, del ser humano, se basa solo en poder, el ser humano pierde totalmente la capacidad de poder ser. Y Bateman en la película va encarnando eso en extremos, desde el inicio hasta casi el final, que está en ese punto de psicosis, porque es un hombre que lo tiene todo, pero no tiene un yo. O sea, Mm, está vacío por dentro, porque él vive como una cosa, no como un sujeto. Correcto. Vive como una cosa porque es el traje, el cabello, tal vez algún reloj, las famosas tarjetas que tanto conversamos a través de las preguntas, pero sí fue algo muy significativo. Como dijo Alicia, la entrada a los restaurantes. Entonces, esta persona está basada en el poseer y no tiene la capacidad de ser. Y en este caso creo que Fromm no vería a Bateman como un monstruo, sino como el producto final de una cultura que valora al ser humano por lo que vos te podés comprar,
lo que podés mostrar y lo que podés consumir, Ujú. no como un sujeto. Completamente. Muchas gracias por compartir, Carlos. Interesante esa parte de valorar a lo que somos por lo que tenemos. Y ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Si ya no tenemos nada más que agregar, ya sería para entrar a la parte final. Esta está relacionada al vacío existencial y a la búsqueda de sentido. Manu mencionaba justamente, antes ya lo empezó a mencionar, de que a pesar de que toda la acumulación de Bateman, él se sentía solo, ¿verdad? Sentía vacío. Creo que fue la palabra que usaste. Desde la perspectiva de Viktor Frankl, ¿cómo creen que explicaría que esa posición no haya generado en él ningún sentido de propósito? Esta situación de privilegio en la que se encontraba Bateman, tanto que hablábamos antes, a pesar de que vive en esa circunstancia de tanto privilegio, ¿cómo explican de que no encuentre propósito? Y si me podrían dar ejemplos, no sé, de algún momento en donde se den cuenta de que no tenía propósito o sentido. Bueno, hay tres tipos de valores que Frankl describe. Están los valores creativos, que es lo que hacemos y cómo aporta al mundo. Los valores experienciales, perdón, que es lo que amamos y aquellos que nos conmueve, como que la parte que nos conecta con lo emocional. Y por último, los valores de actitud, que es la forma en que enfrentamos el sufrimiento. Y Bateman no cumple con ninguna de esas tres características, es decir, no crea nada valioso ni nada que aporte a los demás como para sentirse útil. Claro. No ama ni se vincula con nadie, incluso ni con su prometida. O sea, su prometida la mira como otro objeto o como un trofeo y no cree que es el mejor trofeo, entonces empieza como a buscar otro tipo de experiencias también sexuales para poder compensar esa parte. De ahí no enfrenta su sufrimiento tampoco porque lo niega y lo anestesia de alguna manera con tal de seguir viviendo en este mundo de superficialidad. Yo creo que eso es lo que podría decir un poco acerca de esa pregunta. Ok, ¿algún ejemplo que quisieras decir, Manu, de justamente un momento donde te diste cuenta, seguramente Bateman no tiene sentido, no tiene propósito? ¿En qué momento te diste cuenta que está vacío? Yo creería que es durante toda la película él está en constante búsqueda de algo que le llene ese vacío, pero lo hace por formas de objetos externos. Entonces, él, justo en su catarsis o en el cuadro ya de psicosis que muestra, cuando llama al abogado y todo, es como su punto de quiebre y denota que él realmente se siente completamente vacío. Incluso la forma en que el personaje como tal, que me parece un actorazo por cómo esa escena en específico, o sea, él va corriendo, subiendo las escaleras, sube a un apartamento, se sienta y empieza a llamar, empieza a sudar, pero empapado, o sea, y sus expresiones faciales son como de angustia y de confesiones y a la vez como de cierta repugnancia hacia lo que él ha hecho a lo largo de lo que cuenta la película. Y se llega como a arrepentir, pero ahí es donde siento como que más se siente o expresa por completo ese vacío emocional que tiene por dentro. ¿Y considerarías, Manu, que en ese momento donde se quiebra, donde llega ese estado de, si comprendí bien, ese estado de neurosis, es donde él se muestra auténtico? Sí, para mí es la parte donde más auténtico es consigo mismo, porque como que ya empieza a experimentar y a conectar con lo que él realmente siente, con lo que él sabe que éticamente no estaba bien, con lo que sus principios como tal los había roto por completo y solo se había enfocado en conseguir y tener más. Claro. Sin escrúpulos, sin nada, pues. Claro, claro.
No sé si Alicia, Carlos, les gustaría añadir algo. ¿Cómo explican que, a pesar de la situación de privilegio, Peter Bateman no encuentra sentido ni propósito a su vida? Bueno, yo creo que tal vez es porque él sabe que como el estatus no le da como un sentido. Am, Siento que se ve que él como que es una persona que no sabría cómo explicarlo, pero como que un poco, tal vez no vacío, pero como indiferente. Siento que siento que desde el principio se nota cuando va en el carro y su prometida le va hablando como que de sus cosas y él dice como, ¿por qué no se calla? O sea, no me deja escuchar la música. Y es como, me parece como muy extraño porque cada vez que alguien como que intenta hablar con él recalca como el querer que lo dejen en paz, o sea, el como no me importa como que lo que estén haciendo, pero también se ve que tampoco le pone como mucha atención a lo que él está haciendo y cómo él se siente, que siento que se relaciona un poco con lo que dijo Manuel, o sea, que hasta que él llama a su abogado es como que se ve un poco cómo él se siente, qué es lo que él piensa, o sea, como quién es él. Entonces siento que es, es por lo mismo, o sea, él sabe que no tiene como un propósito, siento que él tiene como esta necesidad de querer como hacer algo, pero tampoco sabe bien cómo. Ok, gracias Alicia. Sí, interesante lo que mencionan de la necesidad de buscar sentido en cosas externas, ¿verdad? No sé si Carlos quisieras añadir algo más con ese tema, si no continuamos con la siguiente pregunta. Bueno, para Frank el sentido no proviene nunca del éxito, del privilegio, de lo material o del estatus social, sino que el sentido es algo profundamente personal, nace de la relación del individuo con sus valores, los vínculos, las responsabilidades y los proyectos que lo trascienden. Y por eso, aunque Bateman pertenece a una élite económica y supongamos que familiar, eso no le aporta ninguna orientación vital. Tiene acceso a lo que se le ocurra en el mercado, Claro. pero no a lo que Frankel propone, que es esencial para que la persona pueda decir, bueno, ¿y para qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi sentido en este plano? Su vida está saturada de estímulos, lujos, rutinas, mujeres, drogas, plata, pero, o sea, una dirección interna totalmente nula. Y eso Frankel lo describiría como un vacío existencial, una experiencia profunda que le falta significado y que quizás va a aparecer cuando él llegue a ese quiebre, si es que se vuelve a complementar. Pero Bateman lo tiene todo y lo que menos tiene es un eje del sentido de su existencia. Gracias, Carlos. Sí, me gusta que dijeras eso de no tener un eje de sentido de su existencia. Y ahorita me gustaría que pensáramos un poquito en esas consecuencias, ¿verdad? Esa consecuencia de qué pasa si no tenés ese eje, si no tenés ese sentido. En la película se representa bastante el tema de la violencia. Entonces quisiera saber qué piensan acerca del hecho de que él sea tan violento. La violencia extrema, ¿creen que podría verse como una forma desesperada de escapar de ese vacío existencial o de esa falta de sentido? Sí, yo creo que se representa como un intento desesperado de sentir algo, de llenar como tal vez el vacío, digámoslo así, que el consumismo y creo que la superficialidad del ambiente en el que vive no llena, pero también se recalca que no es como el primer momento en su vida en el que él como que tiene el impulso de matar a alguien o como ese tipo de cosas, ¿verdad? Como que menciona que lo hizo mucho tiempo antes
Entonces creo que tal vez es cuando encuentra como un punto detonante que lo hace sentir como vacío, como que vuelva y que note de nuevo este vacío existencial, como tal vez como el llenar esto, como un sentimiento desesperado de como sentir algo más. Claro, que es un sentimiento muy extremo, por supuesto, y esa es la única forma en la que él siente algo. Por ahí va la cosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Manu, Carlos, ¿les gustaría añadir algo? Bueno, a mí esta parte como que me recuerda también a las personas que a veces están en una relación con tal de no estar solos. Y como que simplemente no le tiene miedo a estar solos, entonces buscan este tipo de relaciones para de alguna manera sentirse acompañados. Siento que a Bateman le pasa algo parecido con la violencia, como que necesita de la violencia como para poder sentir algo en vez de enfrentarse a ese miedo y esas emociones de no sentir nada o de buscar qué es lo que está dentro de sí mismo. Entonces, como que intenta tapar el, el dedo con un sol, dijiste vos. Al revés. El sol con un dedo. eh, Cuando en realidad lo que tendría que hacer es conectar consigo mismo emocionalmente para poder saber y busca simplemente la violencia como un pico emocional de que le dé dopamina o lo que sea para sentir algo. Así que como lo que como lo que decía Alicia. Perfecto, Manu, gracias por eso que me acabas de compartir. Y ya empezamos a hablar un poquito acerca de qué se debería hacer. Y justamente me gustaría cerrar con esa pregunta. Ya vamos para el final. No sé si antes de continuar al cierre les gustaría añadir algo a ti, Alicia, a Carlos, algo más que quisieran. ¿Estamos bien? Perfecto. Va. Tomando en cuenta de qué debería, desde la psicología, desde la perspectiva de Viktor Frankl, ¿qué debería hacer una persona que está en esa circunstancia, similar a Peter Bateman? Alguien que mide su valor a través de aspectos externos, de cosas materiales. ¿Qué debería hacer esta persona para sentir propósito? Acciones concretas, si pudieran decirme algo. Si no queda claro la pregunta, también la puedo reformular, no pasa nada. Está clara, solo que es bastante profunda, creo yo, hay que analizarla. Pero me parece, cuando él ya tiene esta catarsis, en donde se empieza a expresar, primero conectar emocionalmente consigo y entender cuáles son aquellas cosas que realmente lo llenan, o sea, lo que le da felicidad auténtica en su vida, no externamente, sino aquellas acciones que siente que le está aportando la sociedad. Entonces, si él posiblemente hubiera tomado otro camino de no simplemente ser egocéntrico y verse a sí mismo, sino de querer aportar a otros y buscar algo fundamental para la sociedad, siento que sería algo distinto eh, el cambio que veríamos en él, ya no solo basado en apariencia física, en objetos, sino en cosas que realmente tienen valor dentro de la vida como tal. Ok. Gracias, Manu. Bueno, yo si tuviese a esta persona al frente, y aunque no me esté preguntando mi opinión, pero da para decirle algo, yo creo que le preguntaría algo que se ve a través de toda la película, como para qué está viviendo. No, como para que le haga un clic, porque quizás lo que la gente le va a preguntar es, ¿por qué estás fingiendo? ¿Por qué te compras esta ropa? ¿Por qué matas? ¿Y por qué acumulas? Sino, bueno, por
¿para qué está viviendo? ¿Para qué sigue acá? ¿Por qué no ha tomado una decisión de, bueno, si ya está cansado y está tratando de cubrir y que acabe con su vida, pero como para qué está viviendo? Porque esta persona está rodeada de objetos, plata, mujeres, amigos, comida, y tiene una soledad Claro. alucinante. Entonces, incluso que está viviendo esa soledad, como decían los compañeros en la pregunta anterior, que tenía que llegar a la violencia para poder sentir algo. Entonces, bueno, esa misma soledad capaz lo está arrastrando hasta ahí para que el pobre pueda sentir. Y yo le preguntaría así como, ¿para qué sigue vivo? ¿Para qué estás viviendo? ¿Qué espera? Claro. Porque no va a encontrar el sentido con todo lo que está haciendo. Y ese vacío no lo va a llenar por más que su vida sea llena de consumos ni con poder. Ese vacío solo lo va a encontrar cuando él descubra un propósito, Claro. un valor, algo que trascienda más de esto. Ujú. Claro, me parece interesante lo que dices de preguntarle para qué está viviendo, ¿verdad? Porque justamente estaba pensando de cómo decirle, desde la perspectiva de los psicólogos como ustedes, no les pueden decir a las personas qué tienen directamente, sino que yo comprendo de que ustedes tienen que llevar la dinámica psicólogo y la persona que recibe la consulta como una forma bastante de autoevaluación, así lo comprendo yo. Y hasta cierto punto, ¿cómo decirle a esta persona de que es infeliz si él te va a decir lo contrario? Él te va a decir, no, yo soy feliz, yo tengo todo lo que quiero, yo soy exitoso. Hacer esto me hace sentir bien, ¿verdad? Entonces, no sé, Alicia, ¿te gustaría añadir algo? ¿Cómo manejarías esta situación o esta persona? La verdad es que está bien difícil la pregunta, pero como creo que siguiendo la línea de Carlos, tal vez como, bueno, es que siento que él representa como una desconexión total del significado. Entonces, como para él, ¿cuál es el significado? Y siento que para él las personas representan como una forma de calmar la angustia. Me gustaría saber cuál es su angustia. O sea, creo que me daría como curiosidad muchas cosas, ¿verdad? Como igual al final él habla así como como él menciona que su dolor es constante y agudo, ¿verdad? Pero también que tampoco quisiera como un mundo mejor para nadie y que su dolor como que se expanda, ¿verdad? Entonces, como entender cuál es su dolor, porque siento que nunca se menciona sobre el dolor que él siente hasta el final. O sea, él habla sobre que su dolor es constante y agudo y que quisiera que se filtrara a todos y que nadie escapara como de ese sentimiento. Entonces, siento que me gustaría como poder saber y entender cuál es su dolor. O sea, ¿Cuál es su dolor? Me gusta. Gracias por tu aporte, Alicia. Entonces ya tenemos esa parte de cuál es su dolor, por qué razón, para qué vive. Ya tenemos respuestas puntuales. Mando, no sé si te gustaría añadir algo distinto para cerrar. Creo que estamos bastante bien, o sea, se complementan nuestras ideas. Ok. La parte de Alicia de sentir su dolor, la parte de Carlos de entender para qué vive, y también mi idea de buscar algo que, o sea, esas cosas en la vida, experiencias en la vida que realmente lo confortan o que lo hacen sentir feliz. Ujú. Auténticamente feliz, correcto. Correcto. Ok. Pues gracias, Carlos y Alicia. Acabamos de terminar, ya no les quito más de su tiempo. Para mí fue un gusto poder aprender de ustedes, escucharlos, escuchar sus perspectivas y su análisis. Y con eso terminamos. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Nítido.